Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico. El escritor escocés Arthur Conan Doyle es uno de esos autores que fue devorado absolutamente por la fama, por la popularidad de uno de sus personajes. En el caso de Conan Doyle se trata del detective Sherlock Holmes, acompañado siempre del eterno médico, el eterno amigo que fue el doctor Watson en todos sus casos, en todas sus aventuras. Pero Arthur Conan Doyle fue autor de una inmensa cantidad de relatos, de novelas, en los que tocó una gran variedad de géneros. Además del género detectivesco, también cultivó el terror, lo fantástico en general, el género de aventuras e incluso el libro de divulgación histórica. De hecho, su obra más famosa es una historia de la guerra de los Boers, en la que él mismo participó como médico, porque Arthur Conan Doyle había estudiado medicina en su Edimburgo natal y probablemente él mismo se sirvió para él mismo como inspiración para el personaje de Watson. De cualquier manera, la obra, como ya digo, de Arthur Conan Doyle es muy amplia y destacan especialmente novelas fantásticas como El Mundo Perdido, que es uno de los precursores de la ciencia ficción, ya que nos lleva a una isla en la que aún perviven los animales prehistóricos. Probablemente el título le sirvió de inspiración al escritor Michael Crichton para su novela homónima, con un tema similar. De cualquier manera, Arthur Conan Doyle escribió relatos también de terror, relatos muy inquietantes en los que destacó como un maestro absoluto. Es muy conocida su narración, casi novela corta, El Parásito, en la que se ocupa de un tema de hipnosis que sirve como esclavizamiento para una persona. Y este parásito, que es el hipnotizador, la hipnotizadora, ya que es una mujer, es de hecho una especie de vampiro psíquico. Es un relato muy interesante porque la hipnosis se estaba extendiendo, su uso médico por la época, y muchos relatos, mucha literatura fue inspirada por este tema. Arthur Conan Doyle no solo fue un creyente en toda la parafernalia del hipnotismo, en sus posibilidades más extremas e imposibles, sino también en el mundo de lo paranormal en general, en el llamado mundo del oculto, y era un gran creyente en el más allá, en la existencia de un hipotético más allá, y un practicante entregado del espiritismo. Esto hasta grados extremos, porque de hecho su esposa, su segunda esposa, con la que se casó tras la muerte de la primera, era incluso medium. La creencia en el espiritismo, en su caso, se exacerbó tremendamente tras la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial. Arthur Conan Doyle tenía tal creencia en el mundo de lo prodigioso, en que nos rodeaban seres fantásticos, seres diminutos, escondidos en los rincones, entre las hierbas del jardín, en las ramas de los árboles. Hasta tal punto creyó en esto que fue una víctima de una famosísima superchería que se produjo en el año 1917, cuando unas niñas inglesas afirmaron haber fotografiado a hadas, e incluso llegaron a mostrar las fotografías, burdos trucajes, montajes, disfraces con pelucas, pero que engañaron a mucha gente, aparecieron en la prensa de la época, y Arthur Conan Doyle fue uno de los grandes apoyadores o sostenedores de la superchería, ingenuamente creyendo absolutamente en ello. Las niñas no tenían ninguna mala intención, tan solo estaban jugando, pero arrastraron al engaño a muchísima gente. Parece increíble que alguien pudiera creerse algo así en la época. En fin, de cualquier manera, Arthur Conan Doyle, que en su defensa del espiritismo llegó incluso a enfrentarse con un gran enemigo de que fue el escapista norteamericano judío
Houdini, Harry Houdini, porque Houdini era un enemigo total de cualquier creencia en lo paranormal, afirmaba que no existía más que este mundo y que éramos y estábamos constituidos de pura materia y desaparecíamos, nuestra conciencia se destruía al morir porque residía en el cerebro y punto. Houdini era un gran dominador de su cuerpo, un gran deportista y afirmaba que todo era material y que todos sus números, que ciertamente eran auténticos, no había ningún trucaje en ellos, sus números de escapismo eran reales, porque Houdini era una especie de superhombre, un personaje fascinante realmente, y tuvieron los dos grandes duelos dialécticos. Parece también increíble que un médico, una persona con una gran formación científica, que era incluso oftalmólogo, como Arthur Conan Doyle, cayera también en esta trampa. No de la trampa de Houdini, sino la trampa de las creencias espiritistas, los cónclaves reunidos alrededor de la mesa para convocar a los difuntos. De cualquier manera, esto tuvo una cosa positiva, que es la gran inspiración que le confirió a este maravilloso escritor de la época. Sus relatos fantásticos, sus relatos de terror, se recopilan en diversas antologías, casi todas contienen una selección, todas las que se han hecho, y casi todas son incompletas, siempre falta alguno interesante. Una muestra de este talento es este volumen, Historias Espeluznantes, en la que se nos dice que contiene, que incluye la narración El Parásito, o esa novela breve que es El Parásito, todo un clásico, y que es maravillosa. Mucha gente conoce un poco los argumentos de estas historias, pero muchos de los que lo conocen, si no son grandes aficionados a la literatura fantástica, no saben siquiera que fueron escritas nada menos que por el creador de Sherlock Holmes. De cualquier manera, aquí están, e incluye este volumen concretamente relatos tan interesantes como, aparte de El Parásito, El Horror en las Alturas, que es una historia en la que se nos presenta un mundo alternativo de seres extraños que viven en la atmósfera y que son descubiertos por un aviador. Es otra de las manifestaciones de Arthur Conan Doyle en favor de las inteligencias extrañas que pululan por aquí y por allá y que son desconocidas para el ser humano. Contiene también El Gato del Brasil, una terrorífica historia acerca de un animal salvaje, una especie de mezcla entre gato y tigre que mora en una mansión en Inglaterra, encerrada en un calabozo. El protagonista se enfrenta a él y de milagro escapa. Es bastante inquietante. Se encuentra aquí también La Cueva de Juan Azul, otro de sus clásicos, aunque no contiene el que es sin duda también un gran clásico, el lote 249, en el que nos cuenta la historia de una reanimación de una momia. Es una de las historias más conocidas suyas de terror. Ha sido incluso adaptado al cine en alguna ocasión, más bien de manera mediocre. El relato es inolvidable, es muy, muy interesante. El Anillo de Thoth, que es otro de sus relatos relacionados con el esoterismo egipcio. Es un libro interesante, que todos los libros que contengan historias de terror o historias espeluznantes de Arthur Conan Doyle lo serán, y como ya digo, serán siempre inconclusos, incompletos, porque su narrativa de terror es muy, muy extensa. Contiene además el relato El Embudo de Cuero, que es una historia que de una persona que viaja mentalmente a la época de las torturas de la Inquisición. El caso de Lady Sannox, que es un relato espeluznante, una venganza por una infidelidad matrimonial. Y también La Catacumba Nueva, un relato de una rivalidad entre dos amigos y una especie de venganza, como bien dice, en una antigua catacumba en Roma. Es un relato muy, muy escalofriante también, una desesperante historia de cómo una persona podría escapar de esa catacumba. La mejor, sin duda, como ya se dice, es ese clásico, El Parásito, esa novela breve en la que una persona es hipnotizada, una persona
absolutamente materialista también, un científico que no cree en estos fenómenos. Él tiene a la propia hipnosis por una superchería. Realmente la hipnosis no lo es, no es tal cosa, es real. Pero las posibilidades han sido extrapoladas absolutamente por la literatura fantástica, las posibilidades del hipnotismo. Y esta persona es esclavizada por este hipnotizador, por esta hipnotizadora, y le va absorbiendo su energía en una especie de vampirismo psíquico, como ya decía. Es una de las mejores historias de terror que se han escrito. Arthur Conan Doyle fue también un miembro de la Golden Dawn, el Alba Dorada, la Orden Hermética del Alba Dorada, un cónclave o un cenáculo entregado al mundo de lo oculto, al mundo del esoterismo en la Inglaterra victoriana. Y muchos personajes de la literatura, autores, formaron parte de esta sociedad. Arthur Machen y algunos otros. En otras ocasiones ya he hablado de este cenáculo interesante, ya disuelto, y del que también no podía evitarlo. Arthur Conan Doyle tenía que formar parte, atraído por todo ese mundo. La obra de Arthur Conan Doyle es inmortal, es intemporal, no puede pasar de moda. Escribió muchísimo, sus novelas de aventuras, el ciclo del profesor Challenger, al que pertenece el mencionado El Mundo Perdido, pueden ser disfrutadas en este interesantísimo volumen también que publicó la editorial Aguilar, novelas de aventuras, en las que tenemos una estupenda selección. El abismo de Maracot, Rothy's Stone, muchas historias interesantes. La tragedia del Korosko y este Mundo Perdido, que es un gran clásico porque fue llevado al cine por primera vez en película muda en los años 20. Posteriormente se readaptó y, como ya digo, el título sin duda inspiró a Michael Crichton en su novela que también se titula El Mundo Perdido, pero que no trata de un viaje a una isla, sino de la reanimación mediante cuestiones genéticas de un dinosaurio. No me interesa a mí el señor Crichton. Me parece mucho más creativo, mucho más inteligente Arthur Conan Doyle. Estos relatos, estos clásicos, este Arthur Conan Doyle del terror es muy interesante. Hay una novela de él, una de las más conocidas, de Sherlock Holmes, que también es de hecho una novela de terror, que es la archiconocidísima, The Hound of the Baskervilles, el sabueso o el perro de los Baskerville. Es una novela policíaca por la trama detectivesca y al mismo tiempo por su ambiente en los páramos ingleses, en una mansión nocturna, en ese monstruo que es ese perro monstruoso. La convierten también todos esos elementos en una novela de terror. Ahí se combinan los dos. Arthur Conan Doyle fue irrepetible, es un autor al que no se puede olvidar y que todo aficionado de la literatura fantástica debe leer. Así que id a ello, que no os arrepentiréis. Gracias.